Bueno, vamos a continuar la clase. Tenemos aquí algunos valores de coeficiente de transferencia de calor. Les había comentado que en los libros comúnmente vienen estos valores. Nosotros que tomamos de referencia al Kern para esta parte de transferencia de calor. Y por aquí también vienen algunos valores. Y en este contenido del apéndice de las tablas, aquí en la página 945, valores aproximados de los coeficientes totales para diseño. Entonces son páginas 945. Antes de esto, aquí están estos valores de U de diseño. Y vienen para diferentes para diferentes fluidos o sistemas. Por ejemplo, cuando el agua es fluido caliente y el agua es fluido frío. O por ejemplo, si tenemos unas sustancias orgánicas medias de peso medio por el fluido caliente y el agua es el fluido frío y así. Entonces, básicamente utilizaremos más esta tablita del Kern porque pues, vamos a estar trabajando más con él. Aquí yo les puse otra tabla. Esta tabla es del otro libro, del Holman. También trae algunos cuantos valores. Y ahora vamos con factores de incrustación, ensuciamiento. Dice, pasado cierto tiempo en operación, las superficies de transferencia de calor de un cambiador de calor pueden cubrirse con diversos depósitos presentes en los sistemas de flujo. O las superficies pueden oxidarse como resultado de la interacción entre los fluidos y el material usado para la construcción del equipo, dice. Esta capa representa una resistencia adicional al flujo de calor y tiene como resultado una reducción en el rendimiento. Dice, el efecto se representa casi siempre por medio de un factor de incrustación o resistencia por incrustación. Luego, en algunos textos le llaman RF, que debe incluirse junto a las demás resistencias térmicas que forman el coeficiente de transferencia de calor total. Dice, los factores de incrustación generalmente se obtienen experimentalmente determinando los valores de U tanto para condiciones limpias como de incrustación en el cambiador de calor. Dice, el factor de incrustación se define como, ese factor RF es la resistencia, que es la inversa del coeficiente total. Entonces la resistencia de ese coeficiente sucio menos 1 sobre ese coeficiente limpio, ¿no? Considerar esa resistencia. Y dice, algunos factores se dan en la tabla siguiente. Estos también son del Holman. Y el Kern también tiene sus valores, pero no sé dónde están. Valores, ¿dónde están? Bueno, aquí le llaman factores de obstrucción. Es 950.
son estos. Entonces nos dan diferentes casos. Si dice si tenemos agua de ciudad, agua de mar, etcétera. Ok. Aquí viene agua de mar, dice, dura enfriamiento, agua destilada. Porque aquí no viene. Aquí viene, por ejemplo, dice aceites industriales, etcétera, líquidos orgánicos, nos dan los valores .001. Aquí no viene, pero este es eh, creo que es algo que tiene este libro hasta donde me acuerdo, no vienen las unidades, pero las unidades en las que está dado esto es la inversa a U. ¿Se acuerdan que es la inversa de U ahí, RF? Y U tiene unidades en el sistema inglés BTU sobre hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit. Pie cuadrado, grado Fahrenheit. Por lo tanto, cada uno de estos valores está en hora, pie cuadrado, grado Fahrenheit sobre BTU, ¿no? Estos valores. Entonces nos dicen, estos se obtienen experimentalmente. También las firmas de ingeniería ya, cuando tienen experiencia, tienen sus valores ya típicos con los cuales han diseñado y han probado sus cambiadores. Entonces, para entender bien de qué estamos hablando, qué son los factores de incrustación o de obstrucción, como dice el Kern, nosotros vamos a tener una pared de un tubo interno y dentro del tubo interno va a ir un fluido y fuera del tubo interno por la parte de afuera vamos a tener otro fluido. Quizás por aquí fluye un fluido caliente y por aquí un fluido frío, ¿no? Aquí en esta pared hay una resistencia de por conducción, pero que no la estamos tomando en cuenta debido a que pues es muy baja esa resistencia a la transferencia porque es un material muy buen conductor. Los materiales de los tubos son metales, ¿no? De aquí vamos a tener un H que llamamos I que está dentro y un HO que está afuera. Son las resistencias estas resistencias son por convección, tanto del fluido interno como del fluido externo, ¿no? El fluido que va aquí, el fluido que va acá. Y esto pasaría si nosotros tenemos nuevo el cambiador, ¿no? Tendríamos esa resistencia. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Cuando pasa el tiempo, aquí se van a estar formando probablemente alguna pequeña capa de suciedad, de herrumbre, quizás de sal incrustada. Y entonces va a formar otra capa tanto adentro como por la parte de afuera del tubo. Eso va a generar otra resistencia tanto adentro como afuera, resistencia a la transferencia debido a la suciedad, a la incrustación de compuestos. Y así conforme pasa el tiempo. Entonces, desde el momento en que vamos a diseñar un cambiador, tenemos que tomar en cuenta esto. Tenemos que decir, bueno, pues se va a asociar el, el, el intercambiador y por lo tanto, en un futuro ya no va a haber la transferencia que como si estuviera nuevo, si nada más tuviera la pared del tubo, ahí no habría resistencias más que dos, ¿no? Está por convección y después se van a ir generando dos. Entonces, desde que hacemos el diseño, nosotros ya consideramos esas resistencias por suciedad, por incrustación, pero pues todavía no tenemos esa suciedad, por lo tanto, pues va a ser un valor que ya sea es de tablas, o sea, experimental, o sea, de la experiencia, ¿no? Estos valores es el valor que cuánto debe de tener.
Eso ya tendría que ser cuando vamos a diseñar la experiencia que tenga la empresa que diseña, o pues directamente ir a tablas a ver si se han trabajado algunos fluidos. Si por dentro fuera un fluido, por ejemplo, fuera agua tratada para alimentación de caldera por dentro, puedo tomar este valor de incrustación de 0.001, ¿no? Así tomo esa resistencia ya directamente, ya no la tengo que calcular. Las otras dos sí hay que calcularlas, la por convección interna y por convección externa, ¿no? Hay que calcular las H, ahí sí. Entonces, a eso se refiere, ¿no? Con esos factores de incrustación o resistencia por incrustación, son resistencias. O como le llaman acá, factores de obstrucción, ¿no? Porque obstruyen ahí el paso a la transferencia de calor. Entonces, pues cada libro le llama diferente. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces, en nuestro caso, como no se pueden calcular, se tienen que encontrar experimentalmente o de tablas, pues que quede eso, no piensen que vamos a estar calculando coeficientes ahí en esa capa, ¿no? Que se genera adicionalmente, debido a suciedad, a sales que se incrustan, a herrumbre o óxido, etcétera. Entonces vamos a pasar al siguiente contenido. Seguimos en equipos para transferencia de calor, pero vamos a ver ahora la diferencia de temperatura media logarítmica. Entonces, habíamos comentado, la transferencia de calor a través del tubo va a ser debido a diferentes resistencias. Yo aquí tengo un fluido caliente y por fuera del tubo un fluido frío, voy a tener una resistencia acá, una resistencia por obstrucción, otra por obstrucción y otra resistencia aquí. Esta la desprecio, la del tubo, la de la pared del tubo. Y toda esa resistencia la puedo englobar en la inversa de la U total. Yo puedo calcular un U total y yo ya sé que Q es igual a esa U total, como comúnmente se refiere al área externa del tubo, de este tubo interno, que le llamamos O. A esta área interna multiplicamos por esa área interna y por un cambio de temperatura, un delta T de temperatura. Entonces, para calcular el calor que se está transfiriendo a través de la tubería y de esta resistencia de este fluido caliente a este fluido frío, para calcular ese calor requiero la U, y para esa U requiero tanto los factores de obstrucción como las H's, la H adentro, esta HI, y la H fuera, HO. Entonces ahí voy a calcular esta U. Requiero el área simplemente es la de transferencia. El área de transferencia referido al diámetro externo será pi por diámetro, o la longitud, ¿no? Del intercambiador, o de los tubos del intercambiador. Y este diámetro es referido al diámetro exterior. ¿Ok? Esa es esta área. Y ya tendría yo U y área. Y ahora una delta T, pero el problema de la delta T es que esta delta T son las diferencias de temperaturas que hay acá. Pero ojo, por ejemplo, un cambiador de doble tubo, por poner un ejemplo muy simple, fuera como de un solo paso, y que el fluido fuera del tubo entre por acá y salga de acá, y el fluido eh, y el fluido queda mal.
Este es el tubo interno. Entonces, por el tubo interno que entre por acá el fluido caliente, por poner un ejemplo, puede entrar el frío, no importa. Vamos a poner que entra el fluido caliente por aquí, el fluido frío entra por acá y va a irse acá y va a salir por acá, ¿no? Y el fluido va a entrar por dentro del tubo y a salir por acá. Entonces, conforme vaya intercambiando calor a través de la longitud del tubo, su temperatura va a ir cambiando y también este fluido. Entonces, ¿qué delta T vamos a utilizar? Si en un punto dentro del tubo tendremos un delta T y en otro punto tendremos otro delta T. Y por otro lado, lo más común es que aquí, no es lo más común, siempre se diseñan los cambiadores para que aquí antes de la entrada yo tenga un medidor de temperatura y sepa cuánto es esa temperatura de entrada y la temperatura de salida, sepa yo cuánto es, y también esta del fluido frío, para ponerse de caliente, TC1 y TC2, y TF2 y TF1. O sea, de este lado está el punto 1 y de este lado está el punto 2. Y entonces aquí voy a tener un sensor de temperatura antes de entrar del fluido frío y a la salida. O sea, yo nada más conozco las temperaturas a la entrada del fluido caliente y a la salida del fluido caliente y a la entrada del fluido frío y a la salida del fluido frío. Entonces, por practicidad, se utiliza un promedio. Entonces dice la diferencia de temperatura media logarítmica. Vamos a ver qué es. Dice una diferencia de temperatura es la fuerza motriz mediante la cual el calor se transfiere desde la fuente al receptor. Y eso recordamos porque requerimos que haya diferencia de temperatura y el calor se transfiere de una temperatura mayor a una menor siempre. Dice, en un cambiador de doble tubo, los fluidos pueden correr en flujo paralelo contracorriente. Los perfiles se muestran a continuación. O sea, habla de los fluidos. Los fluidos pueden correr en flujo paralelo o en contracorriente. El flujo paralelo es este, que el fluido caliente entra por acá y va hacia acá, y el fluido frío entra por acá, y los dos van paralelamente corriendo, ¿no? Y en contracorriente es que el fluido caliente, por ejemplo, entra por acá y el fluido va en esta dirección, y el fluido frío entra por acá y va en esta dirección. Esto es contracorriente, uno va hacia allá y el otro va hacia acá, ¿no? De lo que nos dicen, nos dan aquí una grafiquita. Por ser práctico, a mí me gusta esta forma, en el cual del lado izquierdo le ponemos que es el punto 1, del lado derecho es el punto 2, y por lo tanto la nomenclatura que yo uso acá es que si entra por aquí el fluido caliente le pongo TC, C de caliente, en el punto 1 TC1, y TC2 del fluido caliente sale en el punto 2. Y aquí el fluido frío, F es de frío, esta F es de frío, TF1, o sea, quiere decir que la temperatura del fluido frío en el punto 1 y temperatura del fluido frío en el punto 2. Aquí me está diciendo la flechita que entra de este lado, ¿no? Y los perfiles van a ser de este tipo, de temperatura. Aquí va a tener un diferencial de Q y un diferencial de temperatura, pero como decíamos, estas temperaturas van variando a lo largo, ¿no? A lo largo del área total, ¿no? De transferencia o también de la longitud total del cambiador. En contracorriente, ya habíamos visto aquí, ¿no? Si entra fluido caliente por el ánulo, pues en el punto 1 y sale en el punto 2. Y si el fluido frío entra de este lado y va dentro del tubo, entra en el punto 2, TF de fluido frío, punto 2, y TF, temperatura de fluido frío, en punto 1. Y aquí una grafiquita también cómo van a ir variando a través del intercambiador, ¿no? Dice, el cálculo de calor en este arreglo de tubería doble será, acuérdense que estamos hablando de una tubería doble,
Vista de perfil la tendríamos así. Una tubería doble donde por aquí adentro de este tubo interno va un fluido y fuera aquí va a ir otro fluido, ¿no? Aquí esto que le llamamos el ánulo, ¿no? Como un anillo que se forma ahí entre los dos tubos. Dice, entonces usamos, ya vimos que esta Q es igual a U por A y delta T media. Dice. Q es el coeficiente total de transferencia de calor que ya vimos en paredes cilíndricas. A es el área de superficie de transferencia de calor compatible con la definición de U. O sea, si U está definido para el diámetro externo, A será para el diámetro externo, a eso se refiere. Esta área, entonces, recordar que no es un área de flujo, es un área de transferencia. Y delta Tm dice la diferencia de temperatura media adecuada a través del intercambiador de calor. Dice, ordinariamente no es posible que en el equipo industrial medir promedios de temperatura en las tuberías. Exterior e interior del tubo interno, interior del tubo externo y a lo largo de los tubos ir midiendo temperatura, dice. Y es lo que ya les había comentado, es únicamente las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos calientes y fríos se conocen o pueden ser medidos y se hace referencia como las temperaturas del proceso. Comúnmente esas temperaturas en el intercambiador se pueden leer físicamente en la planta de proceso. Así la diferencia de temperatura de los fluidos caliente y frío varía entre la entrada y salida y debemos determinar el valor promedio que se usará en la ecuación A. O sea, este valor va a ser un valor promedio y debemos determinarlo. Y ya habíamos comentado, nada más conocemos estas temperaturas a las entradas y salidas. Entradas y salidas. Y hasta físicamente, cualquier cambiador siempre hay aquí un sensor de temperatura. Tanto que manda a, a las computadoras la información de temperatura real, pero también hay comúnmente un sensor ahí, un físico, donde uno puede ver físicamente, puede uno leer el valor ahí de temperatura, ¿no? Dice, para el cambiador de calor en flujo paralelo, dice, lo podemos hacer para flujo paralelo contra corriente, ¿no? Entonces, para flujo paralelo, vamos a hacer la deducción y después se podría hacer exactamente, seguir el mismo procedimiento para flujo en contracorriente, dice. El calor transferido a través de un elemento de área diferencial de A puede escribirse como un diferencial de Q es igual a, suponiendo básicamente la transferencia de un fluido caliente, el calor que va a transferir o que va a perder, por eso se le pone negativo acá, es menos M Cp y dTc. Como dice aquí, Tc2 menos Tc1 va a ser negativo, ¿no? Porque es un fluido caliente que se está enfriando. Entonces la temperatura al final va a ser menor que la inicial, ¿no? O la temperatura en un punto, ¿eh? Si aquí va el fluido caliente, aquí es la pared del tubo, aquí tengo una temperatura y aquí va a haber una temperatura menor, ¿no? Temperatura menor. Y si tomamos en cuenta toda la temperatura TC2, y por aquí va a salir TS1, pues como este entró caliente y le transfirió calor al fluido frío, pues ya aquí va a salir a menor temperatura, ¿no? El fluido caliente va a ir transfiriendo calor al fluido frío y por lo tanto va disminuyendo su temperatura, ¿no? O sea, la temperatura final o de salida es menor, ¿no? Por lo tanto, esto dice que aquí es negativo. En el caso de fluido frío, MCP delta T es lo que va a ganar de temperatura y TF2 a la salida. Siguiendo esto, estamos en el flujo contracorriente acá. Este TF2 va a ser mayor que TF1. TF2 menos TF1 va a ser positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ir aumentando su temperatura. El fluido caliente le estará pasando
calor y T va a entrar aquí más frío y se va a ir calentando hasta una temperatura TF2. Entonces TF2 menos TF1 es positivo. Es lo que nos dice ahí, ¿no? A esa le llamamos ecuación B, donde los subíndices C y F designan fluidos caliente y frío. Dice. Cp ya sabemos que es la capacidad calorífica, entonces tenemos que TC2 es menor que TC1, y M el flujo másico, y que TF2 es mayor que TF1, ¿no? Lo que acabamos de ver dice, la transferencia de calor también puede expresarse como, o sea, ya desde el punto de vista de la ecuación que tenemos de que el flujo de calor es igual a un coeficiente U por una diferencia de temperatura por un área, ¿no? Pero como que estamos nada más en una diferencial de área, pues ese dq es en esta diferencial de área. Y Tc menos Tf es mi diferencia de temperatura, ¿no? Entonces, de aquí, yo puedo despejar, me queda esto entre este, y de aquí, yo voy a despejar de Tf, me queda otra vez dq entre este. Ojo, esto lo estamos trabajando en estado estacionario, ¿no? Entonces, para que estos sean iguales exactamente, o sea, el calor que tiene el fluido caliente es igual al calor que va a recibir el fluido frío. O en otras palabras, el calor que el fluido caliente va a transferir es igual al calor que va a recibir el fluido frío. Entonces, como este dt es negativo, si yo no le pongo un negativo aquí, me quedaría este valor negativo y ya no sería igual porque esto me está quedando positivo. Por eso le estoy poniendo el signo menos acá. Para que este menos con este menos de acá que me va a dar positivo, ya me queda un valor igual en cantidad y en signo, ¿no? Entonces, ya vimos de la ecuación B, de esa ecuación, estoy despejando dTc y dTf, ¿no? Y entonces aquí yo voy a tener un diferencial de dTc menos dTf es igual a, de aquí, yo estoy simplemente restando esta menos esta, dTc menos dTf. Y esto, dTc es esto, menos dTf, que es esto. Aquí está. Y aquí este dq, pues es el mismo, lo puedo factorizar. Y de aquí yo puedo decir que este dTc también factorizo la diferencial, me queda dTc menos Tf, es igual a menos dq, es igual a esto. Esta es mi ecuación de. Y sustituyendo d, c en d. ¿Cuál es c? Era esta, ¿no? dq, que es un Tc menos Tf sobre dA. Entonces, como yo ya tengo dq acá, simplemente pongo que dq era esta, ¿no? UTC menos TF de A. Entonces es lo que hicimos ahí, ¿no? Es UTC menos TF de A. Pero tenía un menos acá, entonces hay que ponerlo. Este menos de acá es este. Y todo lo de acá era de Q. Aquí lo puse, es de Q. Esto de aquí queda igual. Y bien dice reacomodando, entonces ahora básicamente estamos separando variables para que esta de acá la pasamos. Como esta es una diferencial de TC menos TF, entonces todo esto queda como si fuera una especie de variable, ¿no? Esto de aquí yo lo bajo y me queda menos de U1 en MCP, o sea, todo esto, ¿no? Por DA. Simplemente bajé este. Ojo, este DQ no es una línea que esté dividiendo entre DQ. Estoy diciendo que todo esto es DQ, ¿no? Aquí por eso puse este DQ. Todo esto de acá es DQ. Es como corchete, ¿no? Para decir, esto es DQ. Ahora dice, en la ecuación diferencial, E puede integrarse entre las condiciones 1 y 2. O sea, esta ecuación ya está lista para integrarse. Y esto es como les decía, como si fuera una variable, ¿no? Como si fuera diferencial de X
entre x, donde x es tc menos tf, eso es x. Y entonces, eso de ahí me queda el logaritmo de esa variable, o sea, logaritmo de este, ¿no? Pero como está dividido entre, perdón, está evaluado entre punto 2 y 1, pues simplemente me va a quedar logaritmo de tc2 menos tf2 entre logaritmo de tc1, tf1. Es como si tuviera esto, ¿no? Logaritmo perdón, como si tuviera integral desde x1 hasta x2 de diferencial de x entre x. Y esto me va a quedar logaritmo de x2 entre logaritmo de x1, ¿no? X1. Ok, entonces ya está, esto es igual. Y de aquí de este lado vamos a integrar desde 0 hasta toda el área. De 0 a toda el área diferencial de me queda a nada más. Y lo pongo aquí, ¿no? Me queda menos u por área y esto de aquí pues queda igual. Esta es mi ecuación de f. Dice como MCP de acuerdo a la ecuación B pueden expresarse en términos de transferencia de calor total Q y las diferencias de temperatura entonces. Nosotros tenemos esto, Q es igual a MCP por CP del fluido caliente. Ojo, esta C significa que es del fluido caliente, ¿verdad? TC1 menos TC2, pero aquí esto va a estar positivo, ¿no? Se va enfriando hasta un punto 2. Entra más caliente, sale más frío. De aquí yo puedo despejar MSP. Esto de aquí lo despejo, me queda Q entre esto, lo que estoy haciendo. Y de aquí Q es igual para fluido frío, TF2 menos TF1. Simplemente aquí lo estoy poniendo de manera que esto me dé positivo, ¿no? Entonces, de aquí también yo despejo un MCP. Esto de aquí lo despejo, me queda Q entre esto. Entonces, esto de aquí, TF2 menos TF1. Acuérdense que estamos tomando para nuestra deducción flujo paralelo. Lo podríamos haber hecho en contracorriente, pero bueno, estamos haciendo flujo paralelo. Si vemos aquí, TF2 menos TF1 es positivo, porque TF1 entra frío y se va calentando, porque el fluido caliente le va pasando calor. Me queda TF2, mayor temperatura que TF1. TF2 menos TF1 es positivo, ¿no? Es lo que estamos poniendo ahí, ¿no? Aquí TF2 menos TF1 positivo. Y se sustituyó esta relación en esta ecuación F que tenemos ahí. A ver si se ve. Es esta de aquí. De este lado no cambia, menos U en A. Pero ahora 1 en MSPS es esto, que es Q. Ah, está abajo, ¿no? Está abajo, entonces si lo pongo, esto de acá me queda, estaba aquí abajo, me queda Q entre TC1 menos TC2 arriba. Y abajo también, esto de aquí es esto, y es Q entre F2 menos TF1. De aquí, simplemente lo estoy multiplicando para quitar este signo menos, lo multiplico por menos todo, multiplico por, o más bien este signo lo meto acá, y este TC1 ya me queda negativo, este menos me va a quedar más, porque estoy multiplicando por este signo. Este de aquí es positivo, pero con este signo ahora se va a volver negativo, TF2, y este menos por más da menos, y menos por menos da más, queda positivo. Y ahora dicen despejando Q, pues Q lo tengo aquí, aquí lo tengo dividiendo. Simplemente lo que voy a hacer es pasar Q de este lado y esto pasarlo dividiendo. Me va a quedar todo esto igual. Q pasa de este lado pasa.
y esto pasa dividiendo acá. Dice, y así la ecuación, que teníamos que Q era igual a un coeficiente total por el área de transferencia por delta t media logarítmica, pero de esta t media ahora vamos a usar esta, es esto mismo u por a, vamos a usar esto de acá, y a esta se le llama una diferencia media logarítmica, una diferencia de temperatura media logarítmica. Tenemos ahí un logaritmo, no es un promedio de logaritmos, usando logaritmos. Y lo podemos entonces ya poner nuestra ecuación, que era Q, U por A por un delta T, ahora es U por A por ML de T. Ya usamos un promedio, considerando para ese promedio básicamente las temperaturas de entradas y salidas de los fluidos calientes y fríos. Y si nos fijamos, la diferencia simplemente es la diferencia de temperatura del fluido caliente y frío en el punto 2 menos la diferencia de esas temperaturas del fluido caliente y frío en el punto 1 entre el logaritmo de esa diferencia de temperatura de los fluidos caliente y frío en el punto 2 y el logaritmo y entre la diferencia de temperatura de esos fluidos caliente y frío en el punto 1. Acuérdense que el punto 1 y 2, en este caso para ser práctico, usamos el lado izquierdo punto 1 y el lado derecho punto 2. Entonces nada va a ser la diferencia este menos este menos este, entre el logaritmo de este menos este, entre este menos este. ¿Ok? O este menos este. Siempre es que quede positiva esta diferencia, ¿no? TC1 menos TF1, aquí será TC2 menos TF2. Ojo porque esto para mí se me hace más práctico, pero en el libro de Kern, algunos libros lo toman así, pero en el Kern no lo toma tan así, sino las entradas las toma como punto 1 y las salidas como punto 2. Ojo, aquí no hay problema, pero en flujo en contracorriente sí, porque si para el flujo en contracorriente las entradas es 1, para que esta entrada de fluido frío, la entrada le llaman 1, para el que sería TF1 y aquí sería TF2. El Kern creo que así lo maneja, ¿no? El fluido frío, las salidas son punto 2 y las entradas son punto 1. Entonces, yo como la estoy tomando así porque así es mucho más práctico encontrar las temperaturas media logarítmica, pues aquí está simplemente las temperaturas que están del lado izquierdo son las 1 y las de la derecha son del punto 2. Hay que tener cuidado ahí más adelante con algunas ecuaciones que usa Kern, donde sigo usando Kern temperaturas, ¿no? Quizás más adelante, pues si entendemos ya esto, pues podamos cambiarlo, ¿no? Entonces, eso bien es lo que decía, delta T2 son la diferencia de las temperaturas. En el punto 2 del caliente y del frío, y delta T1 las diferencias de temperatura del caliente y del frío. En el punto 1, o sea, delta T2, delta T1, entre el logaritmo de delta T2 y delta T1. Y nos dice aquí, la diferencia de temperatura media logarítmica expresada verbalmente es la diferencia de temperatura en un extremo del cambiador menos la diferencia de temperaturas en el otro extremo, dividido entre el logaritmo natural del cociente de las dos diferencias. Dice aquí. Suposiciones de la deducción de la MLDT, dice, los calores específicos, los fluidos no varían con la temperatura, ¿no? Eso son las suposiciones que se hicieron para deducir la MLDT o diferencia de temperatura media logarítmica, ¿no? Entonces, pues, dijimos que eran constantes. Los coeficientes de transmisión de calor por convección son constantes a través del cambiador de calor. Otra suposición, esas coeficientes U no están variando, dice. Aquí nos dice que la segunda suposición es la más seria debido a los efectos de entrada, viscosidad del fluido y cambios de conductividad térmica, etc. Al ir cambiando la temperatura en la entrada y la salida van cambiando y va cambiando el coeficiente, ¿no?
Dice, normalmente se deberán emplear métodos numéricos para corregir estos efectos. Ok, bueno. Entonces, fíjense si ahora nosotros trabajamos para contracorriente, aquí la tarea es demostrar que la relación de la media logarítmica, no la voy a dejar esta tarea, aquí aparece como tarea, pero siguiendo el mismo procedimiento, podemos demostrar que para flujo en contracorriente da exactamente la misma expresión, la misma, ¿no? Delta T2 menos delta T1, o sea que la MLDT es la diferencia de este menos menos este, entre logaritmo de este menos este, entre este menos este, ¿no? Ok, aquí cambiando un poquito esta parte, básicamente lo que tenemos que cambiar un poquito, ¿no? Hay algunos signos por ahí probablemente, quizás estos de por acá, esto ya no es negativo, habría que hacer el análisis, ¿no? Pero vamos a llegar exactamente a la misma expresión, ojo, si llegamos a la misma expresión, pero no quiere decir que los números sean iguales. Ojo, y vamos para allá, dice, pregunta, flujo paralelo o contracorriente, ¿cuál es más eficiente? Vamos a suponer que tenemos un flujo paralelo, o sea, ¿qué quiere decir que entra fluido caliente por acá? Y se va hacia acá, ¿no? Y el fluido frío también va en la misma dirección hacia allá. Entra a 300, vamos a suponer, y sale a 200. Y el fluido frío entra a 100 y sale a 150. Entonces, calculamos la MLDT y simplemente decimos, delta T en el punto 2, que son 200 menos 150 entre 300 menos 100. Aquí es bien fácil porque, aunque no me acuerdo cuál va, si F o C, simplemente es tomar los que nos dan positivo, ¿no? Aquí de estos dos, en el punto 2, para que me dé un valor positivo es 200 menos 150 y de este lado es 300 menos 100. Entre el logaritmo a través de esto, entre este, ya 108.2. Ojo, no importa si lo hubiera yo hecho al revés, también es la otra ventaja, ¿no? Que hubiera yo puesto MLTD es igual a 300 menos 100 menos 200 menos 150. Entre el logaritmo de otra vez 300 menos 100, menos 100, perdón. Ok, háganlo si quieren, vamos a hacerlo. O sea, también los podemos invertir, pero si invertimos primero hacemos y luego el logaritmo, entonces aquí tendría que hacer primero 300 menos 100 entre 200 menos 150. Lo voy a hacer. O sea, en lugar de hacer 200 menos 150, primero hago 300 menos 100, pongo 300 menos 100, eso me da 200 menos 200 menos 150. Eso da 150 entre logaritmo de, y es 300 menos 100, ahora primero, entre 200 menos 150. Eso da 108.2, o sea, a lo mismo. O sea, no importa que primero hubiera puesto y luego le resto y aquí el logaritmo de entre ¿no? O sea, al revés. O sea, hacer esta diferencia primero y luego restarla a esta o esta y restarla a esta. No importa. Pero bueno, aquí lo que estamos tratando de ver es que cuál es mejor, contracorriente o flujo paralelo. Entonces, lo que decía, la ecuación es la misma, pero no quiere decir que es lo mismo. O sea, porque aquí en flujo paralelo ahora entraría este fluido caliente hacia allá y ahora el fluido frío va en contracorriente. Perdón, no decía flujo paralelo, era flujo en contracorriente, perdón. El flujo paralelo es que entra para acá, el fluido caliente, y también va en la misma dirección paralelamente el fluido frío. Aquí va en contracorriente porque el fluido
caliente va hacia allá y el fluido frío entra por acá. De la misma manera, si el fluido caliente entra a 300 igual y sale a 200, y el fluido frío entra a 100, pero ahora va a entrar de este lado y va a salir igual a 150 de este lado. Y usamos la misma expresión. Este delta T son el delta T en el punto 2, que es 200 menos 100, menos la diferencia de 300 menos 150 entre, voy a borrar acá, entre logaritmo de 200 menos 100 entre 300 menos 150, y esto da 123.31. Entonces la diferencia es mayor en contracorriente, entonces es más eficiente en contracorriente. Por eso a mí se me hace raro de repente encontrar intercambiadores que sean flujo paralelo, no sería lo lógico, ¿no? Si es más eficiente en contracorriente, ¿qué quiere decir? ¿Qué queremos en un cambiador? Pues transferir calor, que Q sea mayor, ¿no? Si lo que queremos que Q sea mayor, U no va a variar y el área tampoco va a variar porque este cambiador es el mismo que este. Lo único que estoy cambiando es que en lugar de meter el fluido por acá, ahora lo estoy metiendo por acá el fluido frío para que vaya en contracorriente. Y vemos que este delta T media logarítmica es mayor en el fluido a contracorriente. Por lo tanto, si este aumenta. Yo lo que quiero es aumentar la transferencia de calor en el cambiador. Por lo tanto es más eficiente en contracorriente. Y aunque hicimos la deducción, etcétera, del flujo paralelo, pues lo más común es que ya en la práctica vamos a estar trabajando cambiadores de flujos como este, en contracorriente, porque son más eficientes, ¿no? Ok. Aquí viene un pequeño problemita que dice que vamos a, es muy fácil, ¿no? Dice, un flujo de 68 kilogramos por minuto de agua se calienta de 35 a 75, ¿no? Por medio de un aceite que tiene un calor específico de 1.9 kilojoules kilogramos grados Celsius. Se utilizan los fluidos en un cambiador de calor a 110 grados Celsius y lo deja a 75. El coeficiente de transferencia de calor total U es de 320 watts metro cuadrado grados Celsius. Calcula el área de transmisión de calor. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es calcular A de acá. Este Q, pues prácticamente lo puedo calcular por cuánto se está aumentando la temperatura del fluido caliente, ¿no? MCP delta T. Ok, dice un flujo de 68 kilogramos por minuto. Entonces, aquí lo más práctico, como para el agua, de la misma manera, va variando la temperatura en el intercambiador. Ok, primero yo los puse aquí. En el fluido caliente lo puse por fuera de tubos. Aquí no me dice por dónde va, entonces para hacer práctico yo lo pongo por fuera, por el ánulo, y que entra el fluido caliente a 110 y va a salir a 75. Le va a transferir calor a este fluido frío, va a entrar a 35 y va a salir a 75. Va a aumentar su temperatura del fluido frío porque le va a transferir calor al fluido caliente a través de las paredes del tubo. Y me dicen que aquí entra agua, es el fluido frío, que son 68 kilogramos por minuto. Este se calienta, dice, de 35 a 75, ¿no? Por medio de un aceite, aquí entra un aceite que tiene un calor específico de 1.9. Dice, se utilizan los fluidos en cambiadores de calor. Dice a 110 y lo deja a 75, ¿no? De ese aceite, ¿no? Entonces, para calcular, yo nada más tengo datos del aceite, entonces para aceite, de entrada yo sé que el calor que le va a transferir el agua es igual al calor que va a recibir el calor que va a recibir el agua es igual al calor que le va a dar el aceite al agua, ¿no? Y el calor del agua es MCP delta T del agua y el calor del aceite es M del aceite, CP del aceite, delta T del aceite. Para el agua, lo más común, si yo tengo dos temperaturas del agua,
que entró a 35 y sale a 75. Va a ir variando aquí la temperatura, pero para ser práctico pues, se utiliza un promedio y a ese valor promedio, como una buena aproximación, a ese valor promedio, entre los dos, un promedio aritmético, a ese valor buscamos las propiedades. Aquí dice de figura 2 del que en página 909, el CP del agua vale 1, un BTU libre grado Fahrenheit. Y aquí hice conversiones para pasarlo a kilojoules kilogramo grados Celsius. Me da 4.182 de eso. Esto lo pueden buscar en tablas, ¿no? En estas unidades también. Y entonces el calor del agua es 68 kilogramos que entran por 4.182 su CP por su diferencia de temperatura. Y de aquí ya tengo el valor de, esto está en kilogramos por minuto, me da kilogramos por kilogramo se me van, Celsius con Celsius, y me queda kilojoules por minuto. Y ahora voy a calcular la media logarítmica. Ojo, yo ya tengo Q. Este Q es el que les está transfiriendo acá. Lo calculé con el agua, pero lo podría calcular con el aceite. Pero el problema es que para calcular el aceite no se puede porque no tengo la masa, ¿no? Nada más tengo el CP. Aunque sí puedo calcular la masa del aceite, ¿no? Entonces, sí tenía yo la cantidad de agua que se está metiendo, 68 kilogramos por minuto, y puedo buscar su CP, entonces ya tengo MCP delta T, también tengo delta T del agua, tengo su masa CP delta T, puedo calcular Q. Y ahora para calcular, pues en realidad lo que me piden es esta área. Ya tengo Q, y voy a calcular este MLDT, ¿no? Ya me están dando este U de dato, es de 320 watts metros cuadrados grados Celsius. Entonces tengo ya Q, U, y MLDT, pues ya quedamos que es la diferencia de este menos la diferencia de este entre el logaritmo de este, de la diferencia de este, entre la diferencia de este. O sea, 75 menos 35 menos 110 menos 35, 75, perdón. 75 menos 35 menos 110 menos, menos 110 menos 75, ¿no? Entre logaritmo otra vez de este, que va primero, logaritmo de 75 menos 35, entre este, 110 menos 75. Y esto de aquí es 37.444, ¿no? Y entonces ya nada más despejo que A, la famosa ecuación esta, es Q entre U, ML de T, ¿no? Ya está. Q, U, ML T, Q, ya lo calculé acá. Q me lo están dando de dato, 320 watts metro cuadrado grados Celsius. Perdón, 300, así, 20 watts, ¿verdad? Watts, que son, aquí ya el watt es 320 watts, lo estoy poniendo como joules por segundo, que es watt, metro cuadrado grados Celsius. Y MLDT que vale 37.444 grados Celsius, ¿no? Entonces, grados Celsius se me da con grados Celsius. Ahí no se ve muy bien, vamos a cantarlo un poquito. Grados Celsius con grados Celsius. Kilojoule, aquí tengo joule, entonces tengo que pasar esto es joule a kilojoule. Un kilojoule tiene 1000 joules, y se me va kilojoule con joule y joule con joules. Y Celsius con Celsius se me fue, entonces nada más me va a quedar metro cuadrado, y aquí me quedan 15.82 metros cuadrados. Ese es el área de transferencia que debe de tener mi, mi intercambiador. En realidad, de ahí tendríamos que ver qué tubos vamos a usar y cuántos tubos para que nos dé esa, o horquillas para que nos dé
esa área, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante ya más específicamente. Aquí nada más era este es un problema básico para utilizar la MLDT. Y no nos piden la masa de aceite, pero la podríamos haber calculado de acá, porque nos daban CP de aceite, tenemos el delta T del aceite, que es el fluido caliente, 110 menos 75, delta T del fluido frío del agua, que es 75 menos 35, tengo el CP de agua, ya lo busqué, la masa del agua 68, y aquí yo podría obtener la masa del aceite, cuánto aceite se necesita meter ahí, pero no lo piden, pues ya nos hizo, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí entonces. Casi una hora de clase. Con esto, pues aprovechamos todo este documento que es básicamente de la temperatura media logarítmica. Vamos a ponerle aquí. O más bien, diferencia. Y así lo voy a subir. Entonces, básicamente, esta clase fue para ver de dónde sale la diferencia de temperatura media logarítmica y ya, pues propiamente con esto, ya tenemos buena parte para empezar a hacer cálculos para cambiadores. Creo que es lo que vamos a hacer la siguiente clase. Sería el documento 16. Ahorita vimos el documento 15. Y ya intercambiador de tubos sin cambio de viscosidad. Ok, aquí ya vamos a hacer ya todo un diseñito. Y vemos que está algo largo. Afortunadamente lo que vamos a ver acá es nos sirve mucho ya para intercambiadores de tubos y envolvente y empezamos indirectamente a ver varias cosas que ahí ya lo vamos a ver más rápido, ¿no? Entonces vamos a dejarlo hasta ahí y esperemos en esta semana prácticamente ver intercambiadores de doble tubo para que ya la que sigue, cuando estemos en el examen, estar avanzando en intercambiadores de tubos y envolvente. Y casi terminar en la siguiente semana eso para quizás no sobre tiempo y les deje yo un trabajo. Pero bueno, vamos a ver qué tanto avanzamos. Entonces, hasta acá vamos a dejar esta clase.